Dice así la palabra del Señor. Yo voy a leer en la Reina Valera 60. Si usted tiene otra versión, siga, por favor, la escritura conmigo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito Dios, venimos delante de ti agradeciéndote por la revelación de tu palabra en nuestras vidas. Porque, Señor, tú muestras, Señor, tu voluntad a través de tu palabra revelada y a través del Espíritu Santo que guía a tu iglesia y que guía a todos aquellos que se ponen bajo la voluntad de Cristo Jesús. Pedimos que lo que hoy vayamos a hablar aquí, lo que vayamos a comentar, a pensar, sea para engrandecer tu reino. Y que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestras bocas sean siempre agradables a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Por allá por el año 52 o 54 de nuestra era. Nuestra era es la era cristiana. Esa era que arranca en nuestros calendarios en el año 0. Aunque ya los que nos han escuchado desde hace tiempo saben que hay un desfase entre la fecha 0 de nuestro calendario y el nacimiento verdadero del Señor. Porque cuando han cambiado del calendario de antiguo uso al calendario que usamos nosotros, allí ha habido una pérdida de años. Pero vamos a decir, para los efectos de este mensaje y para los efectos de lo que vamos a hablar, que por allá por el año 52 de nuestra era, un señor, un hombre, un apóstol llamado Pablo desembarca en la ciudad de Éfeso. Tendría alrededor de 50 años, que era una edad avanzada para aquellas fechas. Ahora no, ahora con 50 años somos unos chavalillos. Pero en aquella fecha, tener 50 años era tener cierta edad. Y desembarca en una ciudad que tiene aproximadamente 250,000 habitantes. Era una ciudad muy grande para el Imperio Romano. Está situada en lo que actualmente es Turquía. Y como hemos leído, esta ciudad de Éfeso forma parte de las 7 iglesias que reciben de parte del Señor Jesucristo a través del apóstol Juan un mensaje a la medida. La Biblia se vea marcada por el uso. El Hecho de los Apóstoles, en el capítulo 19 de Hechos de los Apóstoles, que acontece más o menos en la primavera del año 53, desembarca Pablo en esta región de Éfeso. Versículo 1 del capítulo 19, lo voy a leer para que podamos entender por dónde vamos a ir hoy. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, estos discípulos que están aquí, eran aquellos discípulos que habían sido bautizados por Juan. Juan el Bautista, el que todos conocemos, que bautizaba y que bautizó al Señor Jesús. Pues estos discípulos habían ido a parar a la ciudad de Éfeso. Si recordamos, Juan el Bautista bautizaba en la región de Jerusalén, al otro lado del Jordán, dice. Estaban muy lejos. Absolutamente lejos, como ir desde aquí a París, de lejos. Pues bueno, ahí se lo consigue el apóstol
Pablo y les pregunta la siguiente pregunta. Les dice, ¿recibisteis el Espíritu cuando creísteis? El Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído al Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Aquí están estos discípulos que están aquí. No habían sido formados, ni bautizados, ni entrenados, ni explicados lo que era la verdad profunda del Evangelio. Bueno, Pablo se queda allí, en esa región. Pablo les pone las manos, reciben el Espíritu Santo, son bautizados por el Espíritu Santo, como dice el versículo 6, dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran dos cosas diferentes. Empezaba a mostrarse el poder del Espíritu allí. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, versículo 8, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Bien, este es el germen de esa iglesia que conseguimos en el Apocalipsis 30 y tantos de años después. El Apocalipsis se escribe en el año 96. Y si la visita de Pablo fue en el año 53, ¿cuántos años han pasado? A ver. 40 y tantos, ¿no? 40 años después, esa iglesia continuaba establecida. Pero esa iglesia, que hacía muchas cosas, tenía un problema. Esa iglesia que estaba en esa ciudad en la cual Pablo había visto este alboroto que está allí en la ciudad de Éfeso, que está en el capítulo 19, que yo le aconsejo que usted subraye para que vea en su casa con calma. Esa iglesia que había crecido 40 años después, que había visto cómo las personas llegaban y ponían a los pies de una hoguera libros que costaban, como dice aquí, versículo 19. Lea el versículo 19 conmigo. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y echan la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Un lugar absolutamente caliente. Y aquella iglesia, 40 años después, recibe de parte del Señor Jesús una advertencia. Le tira de las orejas. Esa iglesia que había visto cómo pasaba Pablo por allí y la gente sanaba. Si usted lee el versículo 11 del capítulo 19, de hecho lo verá. Y hacía Dios milagros extraordinarios. No Pablo. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Los enfermos sanaban. Había un poder increíble allí. Pues esa iglesia, 40 años después, es llamada a botón por el Señor. Y le dice, sé que trabajas mucho. Sé que haces muchas cosas. Sé que estás haciendo esto y aquello, pero tengo un problema contigo. Que ha dejado tu primer amor. Está aconteciendo. Versículo 18 habla de lo mismo. Pero yo quiero que vayan conmigo a leerlo poco a poco. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esta iglesia se estaba empezando a preocupar de cosas terrenales antes de preocuparse de las cosas espirituales que estaban en las regiones celestiales, en las cuales habían sido profundamente bendecidos. ¿Qué tipo de bendición habían recibido? Efesios capítulo 1, mi hermana. Efesios capítulo 1. ¿Qué clase de bendición había recibido? ¿Qué hay en esa región espiritual? Miren, en esa región espiritual hay un poder súper grande, súper fuerte, súper eminente. Versículo 19. Ese poder súper grande, súper eminente, poderoso. Las palabras que están en el castellano no alcanzan a describir la profundidad del poder que está en las regiones celestiales
donde está el Señor Jesús, según dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole. Ese poder que está ahí es un poder que revierte las cosas. Ojo con esto. El poder de la bendición espiritual que está en los lugares celestiales, que no se manifiesta en una iglesia porque haga cosas, sino porque busca en las regiones celestiales, es un poder que a los muertos los resucita. Ese poder resucitó al Señor Jesús. Amén. Ese poder revierte las enfermedades, porque cuando el Señor Jesús estaba y sigue operando, el que estaba sordo, ¿qué hacía el Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, dice la Escritura. El que estaba sordo, el Señor le revertía la sordera para que escuchara. El que tenía lepra, el Señor revertía la enfermedad para que su piel fuera perfectamente limpia. Ese es el poder supereminente que está allí en las regiones espirituales. El Señor Jesús vino a libertar a los cautivos. Es un poder que revierte, un poder que da libertad, un poder que va, vamos a decir, que va y rompe todo aquello que es negativo. ¿Quiere usted una atadura? El poder que revierte que está aquí. Esa supereminente grandeza de ese poder que opera en nosotros. Versículo 20. Que lo resucitó a él, ese poder que revierte, lo resucita a él y lo sienta en los lugares celestiales. Pero tengo que decirle algo, mi hermano, mi hermana. Usted y yo estamos sentados allí también. Él no está solo. Vea el versículo 7, 6 y 7 del capítulo 2. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me lo lee? Juntamente com ele nos ressuscitou e asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, esta iglesia que 40 años después, en el Apocalipsis, a través de Juan, compañero de ellos en la tribulación, les dice: oye, sé que haces muchas cosas, iglesia de Éfeso. Sé que eres paciente. Sé que trabajas arduamente. Pero ¿sabes qué? No me vale de nada. Has dejado tu primer amor. Esa iglesia se había olvidado de dónde estaba sentada. Y lo había visto 10 años antes, cuando allí en Éfeso se alborotó la ciudad por Diana de los Efesios. Cuando la iglesia tenía tanto poder que los que estaban atados en la hechicería venían y entregaban los libros para ser quemados, lo que significaba que usted no iba a comprar un libro a la librería, significaba que usted iba a cambiar de vida totalmente. Donde había tanto poder en esa iglesia que caminaba Pablo y la sombra de él hacía el poder de la reversión que estamos viendo aquí. ¿Se entiende lo que es ese poder que revierte lo dañado? Y usted y yo, mi hermano, mi hermana, estamos sentados allí. Usted y yo estamos sentados allí, pero estamos sentados allí con un propósito. Usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales. Dice aquí el versículo 6 del capítulo 2. Y juntamente con él nos resucitó. ¿Ha estado usted resucitado? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está Dios el Padre. A la diestra de Dios el Padre, ¿quién está? Jesús. ¿Y después quién está? Los que estamos en los lugares celestiales. Ahora, si usted quiere vivir en la dimensión de la carne, es otra cosa. Si usted no sabe la supereminente grandeza, las riquezas que hemos leído en el capítulo 1, de la cual usted tiene que tirar con un depósito allí bancario de miles de millones de dólares, de euros, del cual usted tira, porque esa es una riqueza inagotable, de un poder que revierte las cadenas del diablo. De un poder que rompe los pecados, de un poder que sana a los enfermos espirituales y los enfermos que tengan enfermedad física. De un poder que sana a cualquier persona que vaya a ese lugar espiritual, un poder que resucita.
que opera en nosotros, los que creemos. Entonces usted está en ese lugar celestial para algo. Versículo 10. Tengo que apresurar el paso. Versículo 10. Quiero leer. Pues por somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Si usted está sentado en las regiones espirituales y sentado con el Señor Jesús, como hemos leído en el versículo 6, Dios tiene preparado para usted una buena obra. Creo que hemos explicado esto alguna que otra vez, pero nunca está de más volver a explicarlo. ¿Qué son esas buenas obras preparadas de antemano? Seguimos leyendo, porque Pablo le está dando una visión profética a esa iglesia que un montón de años después, 30 años después, el Señor Jesús le iba a tirar de la oreja. Le dice, versículo 10, ¿no? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escuchen cuál es esa buena obra. Dice así la Escritura. Lo tengo aquí en el 3:10. ¿Quién lo lee? Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya hemos visto que hay lugares celestiales en los cuales están todas las riquezas. Hay lugares celestiales en los cuales está sentado el Señor Jesús. Hay lugares celestiales en los cuales estamos sentados nosotros. Pero hay este lugar celestial. ¿Me van siguiendo? Demos la paz. El versículo 12, que yo me imagino que todos lo sabemos de memoria. A ver, levanten la mano quienes no lo han leído jamás. No levanten. Levanten todos los que lo hayan leído. Todos. 6:12. Famosísimo, predicado, estudiado. Pues eso está en las regiones celestiales. Eso que nos rodea. Eso que está alrededor de nosotros. Donde usted está sentado con el Señor Jesús, donde están todas las bendiciones espirituales que usted tiene que buscar, donde está ese poder de Dios que revierte el pecado, que levanta a los muertos, que sana a los enfermos, que libera a los cautivos. Ahí es donde usted y yo tenemos que luchar la batalla, porque ahí es donde está. No la luche aquí no la luche. Si usted mete armas carnales en una batalla espiritual, sepa usted, mi hermano y hermana, que va a ser derrotado. Lo dice el versículo. Oigan, no estamos luchando contra gente de carne y hueso. Estamos luchando contra gente maligna. ¿Se acuerdan los tres? Amén. Uno solo de ellos, dice la Escritura, arrastró. Por eso se dice que se arrastró la tercera parte de los ángeles con él. Las 2 terceras partes se entienden. Los grandes teólogos que conocen esto dicen que se quedaron. Y si usted ve, sale en Daniel que hay esa lucha espiritual. El príncipe de Persia ha salido a oponerse. Desde el principio de los ruegos fue dada la orden. Pero estamos aquí peleando a favor del Señor. Esa lucha existe. No se olvide que existe. La iglesia no es para que usted venga a saltar. Debe saltar de gozo. La iglesia no es para solucionar los problemas. La iglesia es para que usted aprenda a tirar de los depósitos espirituales que Dios ha dado. Usted aprenda a caminar en las regiones celestiales y usted aprenda a vencer, como dice esta escritura que vamos a ver ahora. Amén. Amén. Pablo se lo escribe a la iglesia de Éfeso porque el Espíritu Santo le había revelado con toda seguridad a Pablo lo que iba a pasar. Una iglesia que hacía muchas cosas, pero que había dejado a su primer amor. Yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco que a los que se dicen ser apóstoles les has hallado mentirosos, conozco que tienes mucha paciencia, pero ¿sabes qué? No vale de nada. Has dejado tu primer amor. Miren la lucha y de dónde tenemos nosotros que tirar de esa fuerza espiritual.
Vuelve a ver otra vez allí, regiones celestes. La vuelvo a leer, ¿verdad? Al final del versículo. Ahí es nuestra pelea. Y sepa una cosa. Nosotros luchamos desde un terreno que ya ha sido conquistado. Nosotros no pedimos la victoria. Nosotros luchamos desde la victoria. Esa es la diferencia. Amén, gloria a Dios. Amén. Hay una diferencia fundamental. Cuando usted lucha desde la victoria, usted está en el terreno que ya está conquistado. Seguimos. Mire, en el día de la tribulación, que es todos los días de su vida, lo que usted tiene que hacer. Tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero, ¿cómo se toma la armadura de Dios? Tenemos que terminar con Apocalipsis. Me he pasado casi ya de tiempo, ya me disculparán mis hermanos. Terminamos con Apocalipsis. Versículo 5. El capítulo 2 de Apocalipsis. Le dice así: recuerda, acuérdate, iglesia, cuando salías a la calle y la gente se convertía. Nos hemos acomodado a estar aquí, aire acondicionado, cacharrito. Si usted, después de haber escuchado esto, porque cuando volvamos otra vez terminaremos la segunda parte de este mensaje, ha entendido que está posiblemente dejando a Dios no en el primer lugar como Él necesita, sino que hemos perdido el primer amor. Ya no ocupa ni siquiera el segundo, ni siquiera el tercero, ni siquiera el cuarto. Lo que está de primero en su vida son otras cosas. Este es el momento en que usted se levante y oremos para finalizar.